Lo comentábamos, este 8 de marzo se conmemora un nuevo Día Internacional de la Mujer, una celebración distinta a la que hemos visto en los últimos años por darse en medio de la pandemia, pero que de todas maneras se ha hecho un llamado a manifestaciones masivas por las demandas feministas, por todos esos temas que siguen estando pendientes en nuestro país. Estamos en contacto a esta hora de la mañana con Hilary Heiner, quien es académica de Historia de la Universidad Diego Portales, especializada en temáticas de género, coordinadora de la Red de Historiadoras Feministas. Hilary, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Primero me gustaría conocer Gracias. cuál es tu diagnóstico en general. ¿Cómo llegan las mujeres a conmemorar este 8M considerando el contexto actual, considerando que seguimos en pandemia? Sí, es como bien impactante porque el año pasado hubo millones de mujeres en las calles, ¿no? O sea, hubo un 8 de marzo muy masivo. Y evidentemente también hay que ubicar eso en el contexto histórico de ese entonces, que tenía que ver también con el estallido social y la movilización de muchas mujeres también en torno a temáticas de violencia de género, de violencia política y sexual, la performance de las tesis, por ejemplo, que impactó muchísimo, ¿no?, en todo ese periodo. Entonces yo creo que realmente estábamos frente como a un fenómeno, ¿no?, así como que venía también con los años, ¿no? O sea, ya habíamos tenido también un 8 de marzo bien masivo en el año anterior, y yo creo que se debe en última instancia a 8 de marzo que iban tomando más vuelo desde las movilizaciones estudiantiles y feministas de los años 2014, por ahí en adelante, ¿no? Entonces ya teníamos esto de tener ya un 8 de marzo muy movido, ¿no?, de muchas mujeres en las calles, muchas feministas ya planificando actividades para el 8 de marzo. Y ahora, sin duda, esto de la pandemia ha tenido un gran impacto, ¿no? O sea, como que estamos en esto de preocupaciones, ¿no?, respecto a las medidas sanitarias. Yo vi que hay esto de como de tener un cierto número de pañuelos, ¿no?, entre mujeres, de ocupar mascarilla, de tratar de manifestarnos también en condiciones más o menos seguras, pero es una preocupación. Yo sé que hay mujeres que tal vez no van a salir hoy día a la calle justamente porque están cuidando también en sus casas, ¿no?, a sus hijos, adultos mayores, también el tema de cuidar a personas enfermas justamente por COVID. Entonces, es un 8 de marzo diferente. Yo creo que es un 8 de marzo también bien, igual así como muy, muy movido, ¿no? Igual movilizado. Yo creo que igual van a haber muchas actividades. Yo vi también, por ejemplo, hay un cacerolazo, hay diferentes actividades en la ciudad, diferentes convocatorias. Entonces yo creo que igual sí van a haber muchas actividades feministas, pero tal vez se va a ver un poco distinto a cómo se veía en años anteriores. Claro. De hecho, hay países, ciudades, puntualmente en Madrid, donde se prohibió incluso por vía judicial que se puedan realizar las manifestaciones. Claro, o sea, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Yo creo que en general las mujeres y feministas, ¿no?, de disidencias sexuales, hemos estado, ¿no?, como en alerta frente a esto a la pandemia. Sabemos también de que hemos estado viviendo más violencia también dentro de contextos de cuarentenas, ¿no?, de este encierro también dentro de las casas. Hemos estado organizándonos también, ¿no?, en ollas comunes, en redes de subsistencia, ¿no? Hemos estado de alguna forma igual activando, ¿no?, nuestras redes feministas justamente por la pandemia. Entonces yo creo que en ese sentido, aunque hayan, ¿no?, como ciertos límites que tienen que ver con esto de la pandemia global de COVID-19, yo creo que por otro lado también siempre somos muy creativas, siempre somos, ¿no?, así como de alguna forma organizándonos, ¿no?, y viendo las formas de manifestarnos, ¿no?, y de conmemorar, ¿no?, este Hilary, 8 de marzo, porque es bien importante. claro. Ahora, el coronavirus tiene, por supuesto, un impacto importante en diversas áreas, pero puntualmente en lo que se refiere a las temáticas de la mujer, ¿de qué manera ha impactado? Hay una cifra que se daba a conocer la semana pasada y que dice relación con que en el área laboral la participación de las mujeres ha retrocedido en una década. ¿Qué mirada Sí. tienes respecto a cómo ha afectado el tema del coronavirus en las demandas de las mujeres? O sea, es indudable que ha sido un retroceso en términos de cómo estamos conceptualizando este vínculo entre mujeres, trabajo y cuidados, ¿no? Porque en general, en muchos países, lo que ha significado en la práctica la pandemia es que las mujeres han tenido que optar por los cuidados
porque no han tenido una red socializada de cuidados. O sea, el Estado no ha estado presente, ¿no? en muchos lados, ¿no? En particular los estados más neoliberales, por donde las mujeres podrían de alguna forma recaer, ¿no? O sea, al no haber Estado, las mujeres tienen que asumir. Entonces, si no hay jardines, ¿no? Si no hay formas, ¿no? de socializar los cuidados, por ejemplo, de niñas, entonces las mujeres tienen que asumir, ¿no? ese tipo de cuidados. Y claro, hay algunas mujeres que pueden tratar de alguna forma compatibilizar con teletrabajo y también cuidados, pero no es fácil. Y por eso también lo que hemos visto a nivel mundial es esto de que muchas mujeres han decidido simplemente dejar de trabajar porque en ese sobrecarga, ¿no? de trabajo de distintos tipos, como que en realidad el trabajo remunerado no paga suficiente como para seguir ahí trabajando. Y es un fenómeno que yo creo que ya hay bastantes estudios, ¿no? que demuestran justamente eso, ¿no? tanto a nivel chileno como también, digamos, regional en otros países. Y yo creo que sí, es bien preocupante porque de alguna forma se ha naturalizado de nuevo que es el deber de las mujeres asumir siempre ese cuidado sin ningún tipo de pago de por medio y donde como que de alguna forma se ve a la mujer dentro del espacio del trabajo, ¿no? Como efectivamente como sacrificable, o sea que no es su lugar como entre comillas natural, como sí es el hogar y sí son los cuidados. Sí, ahora en ese mismo sentido, ¿por qué cuesta tanto provocar ese cambio cultural, ese cambio en los roles, esa sensación de que es deber de las mujeres quedarse en la casa, cumplir con esas tareas del hogar? ¿Tiene que ver con la diferencia de los sueldos, como decías tú, el incentivo económico o directamente con un aspecto cultural? Obviamente es bien complejo, ¿no? Yo creo que hay como diversos factores que entran ahí. Por un lado, todo lo que decía antes como sobre como decisión medio costo-beneficio en términos de sueldos. O sea, evidentemente si no estoy ganando suficiente, a la hora de como tener que decidir es como común que haya, si tenemos estas dos personas o tres personas que están en la casa, ¿quién está ganando más? ¿no? Entonces como que en ese sentido la persona que gana menos se va a quedar en la casa cuidando y tiende a ser la mujer. Y en algunos casos podría ser también la abuela, ¿no? Dependiendo de cómo se están configurando las familias. Y yo creo que en general también eso se debe a la falta de corresponsabilidad. Yo creo que eso es otro tema y lo hemos visto bien fuerte, ¿no? En algunos estudios que han surgido, ¿no? en el último año, año y medio, donde han demostrado que hay casos donde los hombres simplemente no asumen, ¿no? Así como trabajos dentro del hogar, ¿no? De cuidados, de limpieza, ¿no? De todo tipo de planificación donde las mujeres sí siempre tienen que asumir. Y yo creo que eso también es bien impactante porque habla, ¿no? justamente lo que tú mencionaste, más de esa dinámica o esa dimensión sociocultural, que no es solamente como lo socioeconómico o lo laboral, sino también tiene que ver con como falta, ¿no? así como de distribución más equitativa, ¿no? de tareas dentro de la casa. Y yo creo que ahí es donde realmente hay que ahincarle más el diente justamente, ¿no? Porque yo creo que eso es algo que se tiene que cambiar. Y yo creo que en ese sentido tal vez esta crisis, ¿no? también como nos lleva hacia ¿no? momentos así de colapso y también de reconfiguración medio forzada, ¿no? y donde es como que en el fondo esto no está funcionando, tenemos que buscar otras formas de vivir, ¿no? en conjunto, en comunidad, ¿no? así dentro de nuestras casas. Y yo creo que estamos un poco ahí, ¿no? Después de un año, ¿no? Aprox así como de pandemia, yo creo que hay muchas mujeres que están ahí y están reflexionando justamente en torno a esa temática de qué pasa con los cuidados en trabajo y también, ¿no? desde perspectivas feministas. Sí, otro de los temas que está muy al debe dice relación, por supuesto, con la violencia en el caso de las mujeres. En el año pasado, en el periodo especialmente en que se decretaron cuarentenas, aumentaron muchísimo las llamadas donde se pedía ayuda, porque esas mujeres estaban conviviendo en cuarentena con su agresor. Revisaba las últimas cifras de femicidio, solamente en el año 2021 ya van 7 femicidios, el año pasado fueron 43
y en general las cifras se mantienen muy estables, no es que haya una tendencia a la baja, pese a todo lo que se habla y a los cambios en la normativa que se han hecho. ¿Por qué no se logra ahí provocar un cambio, al menos en nuestro país, en lo que se refiere a la violencia hacia la mujer? Sí, de nuevo yo creo que es algo que hay muchos factores y es como difícil de repente como llegar a poder decir ya es por una sola cosa, pero yo creo que como que si tuviese que hablar específicamente de esto, violencia y también de pandemia, yo creo que ahí sí, evidentemente el encierro no dentro de la casa es como algo que para muchas personas ha sido bien nocivo, ¿no? O sea, como que de pensar en un lugar de la casa, no necesariamente como un lugar seguro o libre de violencia. Yo creo que ha sido así para muchas mujeres que están viviendo violencia íntima de pareja y también ha sido así para muchas personas de la comunidad LGBTQ, que evidentemente también podrían tener roces y enfrentar violencias por parte de familiares, ¿cierto? Que efectivamente tienen como todo tipo, ¿no?, de rechazo, ¿no?, fobia hacia estas personas. Entonces yo creo que ahí ha sido duro, ¿no? O sea, efectivamente esto de tener que encerrarnos, así como dentro de las casas, como parte de cuarentenas, que dicho sea de paso, o sea, Chile además es un país que ha tenido un proceso de cuarentenas y digamos de control, ¿no?, respecto a la pandemia bien especial, ¿no? O sea, esto de un toque de queda tan prolongado, ¿no?, que tiene este aspecto también militarizado, que tiene este aspecto, ¿no?, de control por parte de carabineros, que vinculamos además también, ¿no?, con este contexto de violaciones de derechos humanos, ¿no?, de carabineros, que vinculamos con violencia política y sexual de carabineros, ¿no?, que se intensificó en el periodo de la revuelta social, pero que todavía también se sigue viviendo en muchos contextos de protestas, ¿no?, de la calle. Yo creo que eso también ha contribuido, ¿no?, a esta sensación de poca seguridad, de muchas mujeres también que tienen muchas dudas respecto a esto de llamar incluso a carabineros. Sin duda eso es aún más para mujeres racializadas, ¿no?, para mujeres afrodescendientes, para mujeres mapuche, ¿no?, mujeres que son de pueblos originarios. Entonces yo creo que en ese sentido, yo creo que también eso nos lleva hacia otras perspectivas, ¿no?, respecto a la violencia, qué hacer ahí, ¿no? Yo creo que hay grupos feministas que están trabajando de forma más comunitaria, esto de trabajar desde entre feministas, ¿no?, para crear redes y tratar de protegernos entre nosotras o entre nosotres. Entonces yo creo que en ese sentido también abre, ¿no?, de la misma forma, ¿no?, como lo que decía antes respecto al trabajo, yo creo que también abre como una cierta ventana hacia pensar otros horizontes también sobre cómo trabajar la violencia de género. Sí, en ese pensar en otros horizontes, ¿se puede recoger algo de eso en la Constitución, los temas que hemos estado conversando y de qué manera hacerlo para que así tenga un impacto concreto y no quede solamente como una declaración de principios que queda instaurada en la Constitución? Yo creo que sí, o sea, debe estar, esa es mi esperanza, ¿no? Y yo creo que estoy en algo esperanzada también justamente porque hay muchas candidatas o candidates feministas a la Convención Constitucional. Yo creo que aquí efectivamente, esto de ser el primer país en el mundo con la posibilidad, ¿no?, de hacer esta elección, ¿no?, que vamos a tener el 11 de abril, ¿no?, con paridad de género, nos ha abierto un mundo de posibilidades bien interesantes, ¿no?, respecto a esto de tener efectivamente un cierto tipo de masa crítica, ¿no?, posible de mujeres feministas. No sabemos si va a ser así o no, pero sí hay muchas candidaturas que efectivamente son feministas o que incorporan, ¿no?, temáticas, ¿no?, que vienen del movimiento feminista o que son directamente, ¿no?, también tenemos casos, lista de independientes, que son mujeres que vienen de grupos feministas, ¿no?, del movimiento feminista. Entonces yo creo que en ese sentido sí, o sea, yo creo que la Convención Constitucional también podría ser una oportunidad justamente, ¿no?, para llevar temática feminista, como por ejemplo respecto a los cuidados, ¿no? Y ahí sé que hay compañeras que están ahí planteando temas bien interesantes. La Alejandra
Zúñiga Fanjuri, que está planteando un tema de ingreso básico universal con perspectiva de género, por ejemplo. También hay compañeras, por ejemplo, de pueblos originarios, de escaños reservados, que están planteando temas, ¿no? De Ingrid Conejeros, por ejemplo, la Machi Francisca, la Natalia Yanquilleo, que están planteando también defensa del territorio, el agua, ¿no? Y las tierras. Entonces yo creo que eso también es como algo bien interesante que tenemos que ir siguiendo, ¿no? Y viendo qué va a pasar con esto de la Convención Constitucional. Claro, escuchando ahí las temáticas que mencionas que tú consideras que sí o sí debiesen estar en la Constitución y tomando en cuenta tu mirada de historiadora, ¿cómo ha ido evolucionando esas temáticas, esos problemas o esos planteamientos que han hecho las mujeres en Chile hasta lo que estamos viendo ahora y que son parte de la conversación constituyente? Bueno, yo creo que ahí, y voy a como muy brevemente también hablar del hecho de que hoy día sale un libro donde fui coautora que se llama Históricas, Movimiento Feminista de Mujeres en Chile en 1850 a 2020, va a salir por LOM. Y dentro de ese libro justamente estamos hablando de esas dimensiones históricas, ¿no? O sea, hay esto de ver que lo del movimiento feminista de hoy no es solamente de hoy, ¿no? Sino que tiene 170 años, ¿no? De desarrollo, donde efectivamente el 8 de marzo también, ¿no? Es parte, ¿no? de ese desarrollo, porque surge, ¿no? De las demandas de mujeres trabajadoras. O sea, el 8 de marzo en realidad surge, ¿no? Como por mujeres socialistas, ¿no? Por esto así de mujeres de sindicalistas, ¿no? Que empiezan a plantear esto de la necesidad de tener un día, ese es el día, técnicamente es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? Y surge, ¿no? En conjunto entre Estados Unidos y también en Europa, ¿no? Con figuras como Clara Zetkin, como Alejandra Kollontaj, ¿no? Que están planteando esta necesidad de conmemorar este día. Y desde ahí, en todo el siglo XX, de hecho, hubo conmemoraciones, ¿no? Desde el MEMCH, incluso en el gobierno de Allende, y después, durante la dictadura, también se volvió un día de oposición, ¿no? De combate, de protesta, donde las feministas iban a las calles, ¿cierto? Y enfrentaban, ¿no? Esto de mucha represión, ¿no? Por parte del Estado. Entonces, lo que estamos viendo en los últimos años, que es como una reactivación muy fuerte del 8 de marzo, evidentemente también remonta a esos años anteriores y cómo el 8 de marzo siempre ha sido tan importante, ¿no? Dentro de los movimientos feministas y de mujeres en Chile, y cómo de alguna forma también se ocupa, ¿no? Para expresar nuestras demandas, ¿no? A estar en las calles haciendo distintos tipos de actividades. O sea, yo creo que eso igual es interesante porque hubo tal vez como un cierto periodo de años que se asocia mucho como con los años 90 o tal vez principios de 2000, donde se volvió más como un día como similar al Día de la Madre, ¿no? Donde era como hacer desayunos o felicitar a las mujeres, ¿no? Pero en realidad ese periodo es bien excepcional porque en general el 8 de marzo siempre ha sido un día súper feminista y más bien así como de marchas, ¿no? Como de esto de expresar, ¿no? Justamente qué es lo que quiere, ¿no? Así como el movimiento feminista en este día. Entonces yo creo que de alguna forma estamos como retomando también ese impulso histórico que hemos tenido, ¿no? Desde principios del siglo XX. Claro, es interesante eso que mencionas y tal vez es bueno volver nuevamente a explicarlo. ¿Por qué esta es una fecha que no se celebra, no se debieran hacer regalos, flores ni ese tipo de cosas, sino que es una fecha que se conmemora? Sí, o sea, tiene que ver básicamente con las luchas de mujeres trabajadoras, que tiene que ver justamente, ¿no? Con, en primera instancia, ¿no? Tenemos esto de una protesta, tenía que ver con los derechos de las mujeres trabajadoras en Estados Unidos, que terminó con una confrontación, ¿no? Así como con justamente, ¿no? Las policías allá. Y desde ahí como se toma, ¿no? Por parte de partidos socialistas y de sindicatos, y además también tiene que ver con esto, y tal vez es como el hito más conocido, que es el incendio, ¿no? De una fábrica en Nueva York que se llamaba Triangle Shirtwaist Factory. Era una fábrica básicamente, ¿no? Así de ropa, ¿no? O sea, era un rubro, ¿no? Donde trabajaban muchas mujeres, ¿no? Hace esto de los textiles, mujeres y niñas.
Y efectivamente, como era común en esa época, como no hubo derechos tampoco laborales, el dueño de esta fábrica cerró las salidas, ¿no?, de esta fábrica, que estaba además como bien arriba en un edificio. Cerró con fuerza, ¿no?, las puertas de escape, y por ende cuando brotó este incendio no podían escapar. Era una escena bien dantesca, y murieron, ¿no?, aproximadamente como 150 mujeres y niñas en ese contexto, ¿no? Y también muchas mujeres que eran migrantes, ¿no?, justamente por esa historia también de migración. Y se tomó, ¿no?, ese episodio como muy fuerte como para demandar derechos laborales y mayores protecciones para mujeres trabajadoras, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo. Y por eso también se levanta, ¿no?, este 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque como decía, tenía tanto que ver con esto de partidos de izquierda y también de sindicatos. Entonces, como que por eso también siempre se habla de esto de conmemorar, y no esto como de un día, ¿no?, de felicidad o qué sé yo, ¿no?, sino que también tiene que ver con esto de nuestras luchas históricas, ¿no?, para conseguir mayores derechos, y también de plantear, ¿no?, como decía antes, ¿no?, nuestras demandas como feministas. Hilary Hainer, académica de Historia de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por ayudarnos a colocar en contexto lo que pasa este día 8 de marzo. Que estén muy bien, buenos días. No, gracias a ustedes, igual. Chao.